caso bacteriana, porque todavía estamos trabajando con bacterias, que necesitan duplicar su material genético. Tengamos en cuenta que las bacterias necesitan duplicar el ADN para poder hacer fisión binaria y repartir el nuevo material genético entre las bacterias hijas, ¿no? De la célula predecesora a las células hijas. Pero para poder duplicar el ADN, recordemos que el ADN es una doble cadena que se encuentra enrollada y súper enrollada, formando un sistema circular en el caso de la célula procariota. Entonces, lo que necesita la bacteria, según las teorías semiconservativas de duplicación del DNA, es desenrollar y aperturar. ¿Me dejo entender? Desenrollar y aperturar. Entonces, lo que sucede en el ADN es lo siguiente. El ADN en la bacteria tiene esta forma. Bueno, todo ADN tiene esa forma. Pero lo que necesita para poder duplicar el material genético es desenrollar su ADN. ¿Y para qué necesita desenrollar? Para poder, a través de ADN polimerasas, generar copias donde esta hebra va a ser idéntica a esta y la de acá idéntica a la de aquí. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque se copian en las bases complementarias. Entonces, cuando el ADN se vuelve a enrollar, ahora vamos a tener dos ADN. Bueno, me salió feo, pero imaginen que me salió bien. ¿Ya? Dos ADNs idénticos. ¿Estamos bien? Y entonces la célula, frente a esta duplicación del material genético, no va a tener más que duplicar a través de fisión binaria, repartiendo el citoplasma y todos los componentes subcelulares. En esta dinámica de apertura, de cierre, trabajan unas enzimas, que son las topoisomerasas, el ADN girasa y la topoisomerasa 4. Esas enzimas permiten la apertura y cierre posterior del ADN, mientras que la ADN girasa permite el giro, la apertura, la topoisomerasa nuevamente lo cierra. ¿Estamos? Hay más compuestos, más enzimas, sí, pues, ¿no? Hay los fragmentos de Okazaki, los cebadores, bueno, una serie de componentes a través de la replicación del DNA. Pero a nosotros nos interesa entender la acción de la ADN girasa y de la topoisomerasa. Entonces, las quinolonas son justamente un grupo terapéutico que inhiben a esas enzimas. Entonces, ¿qué pasa si yo inhibo a la enzima que me permite desenrollar el ADN? No hay replicación. Si no hay replicación del ADN, si no hay duplicación del material genético, recuerden que el objetivo de duplicar el material genético era poder tener dos ADN para que pueda ser repartido a dos nuevas células, a dos células hijas. ¿Me dejo entender? Para eso he duplicado el ADN. Todo destino celular es duplicarse, perpetuar la especie. Si la célula no puede duplicar el ADN, la célula por sí misma no se va a poder duplicar tampoco. Y si la célula no se duplica, simplemente se destina ¿a qué? A morir, apoptosis. Y eso pasa en toda célula. Toda célula que no tiene la oportunidad de duplicar su ADN se destina simplemente a morir. ¿Ok? Entonces, en el estudio de quinolonas tenemos 4 generaciones. La primera generación se conoce como antiguas quinolonas o solamente quinolonas. Y la segunda, tercera y cuarta generación se les conoce como fluorquinolonas, porque se le ha incorporado un átomo de flúor a la molécula
película y eso ha permitido el aumento del espectro, ha mejorado el espectro antimicrobiano de las quinolonas. ¿Ok? Entonces, en la primera generación de quinolonas tenemos a ácido nalidíxico y ácido pipemídico. Nalidíxico y pipemídico. Principalmente, no hay más, pero los más utilizados nalidíxico y pipemídico. En la segunda generación, ciprofloxacino, norfloxacino o floxacino. Representante de la tercera generación, levofloxacino, principalmente. Cuarta generación, valofloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, son los más significativos. ¿Ok? Entonces, en la primera generación, ¿a quién tenemos? Nalidíxico y pipemídico. Segunda generación, cipro y norfloxacino, ofloxacino también. Ciprofloxacino, ofloxacino y norfloxacino. Tercera generación, levofloxacino. Cuarta generación, gatifloxacino, moxifloxacino, valofloxacino. ¿Estamos bien? Son los más representativos de ellos. Estos fármacos, como les comentaba, acá está la regulación del DNA, el superenrollamiento negativo, la helicasa, los cebadores, el DNA polimerasa, los fragmentos de Okazaki, bueno, todo lo que genera el desarrollo del ADN. Pero en síntesis, ¿no? El ADN tiene que abrirse y luego volverse a enrollar. Es ahí donde actúan las enzimas ADN girasas, que son bloqueadas por las quinolonas. Si bloqueamos a la enzima, generamos la muerte celular. ¿Ok? Entonces, frente a esta condición, vamos a revisar el espectro antimicrobiano. Esto es por colores, ¿ya? Primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Ok? Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Ojo que conforme vamos avanzando las generaciones, los espectros se repiten. ¿Qué quiero decir? Que la segunda generación tiene el mismo espectro que la primera, más las cepas que vamos a puntualizar. ¿Estamos? La tercera generación tiene el mismo espectro que la segunda, o sea, tiene la cobertura de la primera, la segunda y otros adicionales. ¿Me dejo entender? ¿Me están entendiendo con eso? ¿Sí? La segunda generación entonces tiene cobertura de la primera más algunas especies importantes significativas. La tercera generación tiene la misma cobertura que la segunda más especies adicionales. ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, la primera generación de quinolonas, donde está ácido nalidíxico y pipemídico, tienen actividades principalmente sobre bacilos gram negativos, como E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella, por ejemplo, ¿no? Estos son importantes, por eso es de que el ácido nalidíxico, por ejemplo, era de utilidad, digo porque ya en la actualidad no se utiliza mucho, casi nada, por temas de resistencia, pero fue de elección en infecciones urinarias, ¿ya? En infecciones urinarias, las quinolonas de primera generación eran de elección. Ya luego aparecen norfloxacinos y ciprofloxacinos y esto desplaza a la primera generación, ¿no? Ya aparecen las fluorquinolonas. Si vemos el espectro de la segunda generación de quinolonas, es sumamente significativo. Tiene la misma acción que la primera generación, o sea, tiene actividad sobre bacilos gram negativos, sobre coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella, y además tiene actividad sobre Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter, Xanthophyllum maltophilia, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea, Vibrio cholerae, Campylobacter, cocáceas positivas como Staphylococcus aureus y Epidermidis, y patógenos atípicos como Clamidia trachomatis y Mycoplasma. Entonces, si ven la cobertura es bastante significativa, por eso el ciprofloxacino se convierte en un gran antibiótico para distintas infecciones
la piel, digestivas, urinarias, respiratorias, dermatológicas, cumplen con una importante respuesta en virtud a su espectro, ¿ya? La tercera generación ya son pues medicamentos súper buenos. Levofloxacino, por ejemplo, para lo que es vías respiratorias bajas, neumonías, por ejemplo, de elección levofloxacino. Infecciones prostáticas, por ejemplo, urinarias, por ejemplo. Entonces tenemos el mismo espectro que la primera generación, que cursa con, no se duerman, que cursa con acción sobre todos los enterobacterias, E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citobacter, Salmonella, Pseudomonas, Moraxella, Cinetobacter, Xanthophyllum, Haemophilus, Neisseria, Vibrio, Cholerae, Campylobacter, Epidermidis, aureus, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, y además tiene acción sobre Streptococcus neumonía, Streptopiógenes, Clostridium neumonía y Mycoplasma neumonía. Entonces, si se dan cuenta, levofloxacino tiene una importante interacción sobre cepas productoras de neumonía. ¿Estamos claros? Tienen una importante acción sobre cepas productoras de neumonía. Strepto, Staphylo, Clostridium, Mycoplasma neumonía. La cuarta generación, donde está el moxifloxacino, por ejemplo, tiene adicionalmente a todo lo que ya hemos dicho, a toda la cobertura que ya hemos desarrollado, tiene acción sobre streptoneumonía y Staphylococcus aureus resistente o meticilino resistente. ¿Se acuerdan cuál era el fármaco de elección para Staphylococcus aureus meticilino resistente? Vancomicina. Pero también habíamos dicho que vancomicina tenía una serie de complicaciones de administración. Entonces ya acá vemos otros agentes con menor potencialidad de daño que puedan ser utilizados. Por ejemplo, moxifloxacino, por ejemplo, cartifloxacino, que pertenecen a la cuarta generación. ¿Okay? Cocáceas gram positivas, Bacteroides fragilis, que es un anaerobio. A ver, Luis, ¿qué otro antibiótico tiene cobertura sobre Bacteroides fragilis? No, ¿qué otro grupo de antibióticos? Señor Villanueva, ¿qué otros antibióticos tienen actividad sobre Bacteroides fragilis? Lo hemos hablado varias veces. A ver, la otra señorita Villanueva, Lucía. ¿Qué otros antibióticos tienen actividad sobre Bacteroides fragilis? ¿Nada? Comienzan a bajar los puntos de actitudinal. Patricia. Cada que pregunto, Patricia se esconde. A ver, voy a preguntar. No, Patricia no sé, desaparece de la escena. A ver, Patricia, ¿qué antibiótico tiene actividad sobre Bacteroides fragilis? Metronidazol. Luis Fukujara. Chino, no sea gracioso. Fernanda. Las lincosamidas, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Su compañera, su amiga, su vecina.
A ver, ya. Cefoxitina. Muy bien, la cefoxitina. Pero ¿cuál era, antes de pasar a la cefoxitina, señorita Villanueva, la última Villanueva, ya son tres, ya he preguntado, a ver, salve al apellido. Háblenos del mecanismo de acción de clindamicina. Inhibe la síntesis de proteínas por interacción con qué subunidad ribosomal. 30 eso. ¿Sobre qué subunidad ribosomal trabaja la clindamicina? ¿Me pregunta o me responde? Me responde, 50S. ¿Cuál es la principal reacción adversa asociada a clindamicina? Señor coronel, despierte. A ver, ¿cuál es la principal reacción adversa asociada a clindamicina? ¿Cuál? ¿Usted es un coronel? Ahorita los casos. Pasa a ser señora de coronel. O del coronel. Brooke. Muy bien. Colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa. ¿Qué bacteria se sobreexpresa que produce la colitis pseudomembranosa, señor Matencio? Matencio, ¿no? ¿Ah? No. Diarrea, pues hijo. Enterococo. 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 Hay un anaerobio que se sobreexpresa. ¿Cuál es? Clostridium difficile. Clostridium difficile. ¿Sí? Claro, la disciplina también, igual la cefoxitina, ¿no? La cefoxitina. A ver, señorita Guamán, ¿cuál es el mecanismo de acción de cefoxitina? Inhibe la síntesis de la pared celular, es una cefalosporina de segunda generación. Bueno, continuamos. Mecanismo de resistencia a quinolonas, mutaciones cromosómicas que lleven a varianza del ADN girasa, reducción de la concentración de quinolonas a través de las bombas de flujo y genes de resistencia a quinolonas mediado por plásmidos. Eso lo vimos en el video, ¿no? El video, ¿se acuerdan? Adaptarse o morir. ¿Lo vieron? Véanlo, ¿ah? Y ahí también vienen exámenes y preguntas en el final, dura 20 minutos. Reacciones adversas a quinolonas. Perdón, esos no son RAMs, acá está mal, esos son usos terapéuticos, ya acá no debería decir RAMs, no usos terapéuticos. Cuando se utilizan quinolonas en ITU, en prostatitis, en ETS, infecciones digestivas y abdominales, respiratorias, infecciones de hueso, articulaciones, tejidos blandos, en esquemas terapéuticos contra el en esquemas terapéuticos sobre Mycobacterium tuberculosis, también hay uso de quinolonas, ya van a tenerlo en cuenta. Justo hace unos días hay que tener cuidado, ¿no? Porque estas quinolonas tienen muchos problemas adversos. Por ejemplo, fotofobia, ruptura del calcáneo, daño al cartílago de crecimiento, cristaluria, trastornos digestivos, hiper o hipoglicemia en el caso del gatifloxacino, de administración muscular. Pero esto de aquí producen mucha laceración a nivel de tendones, ¿ya? Genera mucha debilitamiento de los tendones.
Hace unos días escuchaba a una uróloga en un TikTok que hablaba de los grandes problemas de medicación a través de antibióticos y decía que ella había atendido, no sé si les conté el caso, no, ustedes no, creo que al otro salón, les contaba el caso de que la uróloga hablaba de que había atendido a un paciente con prostatitis, una hiperplasia prostática benigna, que venía del tratamiento de otro urólogo, supuestamente urólogo, que le había recomendado levofloxacino por 3 meses. ¿Me dejo entender? El levofloxacino es una quinolona ¿de qué generación? Tercera generación. El levofloxacino es un antibiótico muy potente. El levofloxacino se debe tomar entre 7 y máximo 14 días. Máximo 14 días. Casos muy extraños, casi solamente reportados en la evidencia científica, se han hecho tratamientos de 21 días de levofloxacino. Imagínense ese paciente después de 21 días y él había cumplido con su tratamiento. Llegó con un dolor al caminar. ¿Por qué presentaría dolor al caminar? Todo el cuerpo le dolía. Había debilitamiento de todos los tendones a través de procesos inflamatorios. Entonces, hay una frase que debe regir siempre su comportamiento profesional y que es primum non nocere. Siempre, todo acto médico, el primum non nocere. ¿Qué cosa es primum non nocere? Primero no hagas daño. Si no sabes, mejor di no sé, no lo hago. ¿Ya? Si no saben prescribir, deriven, pregunten, lean, no se lancen por prescribir. Ay, creo que es esto. Ya, pues bueno. No es un examen, un paciente no es un examen que bueno, te equivocas y tienes la oportunidad de aprender. Estamos hablando de vidas. Cuidado. Crisaluria, para disminuir la crisaluria siempre las quinolonas deben recomendarse de ser administradas con bastante agua para diluir los crisales que se forman, ya que se condensan. En el caso de las sulfonamidas de las que más se utilizan en realidad es la asociación sulfamentoxazol trimetoprim, que es la sulfonamida más utilizada. De ahí tenemos sulfadiazina, que viene en pomaditas, la sulfasalina, pero la más utilizada es la asociación sulfamentoxazol trimetoprim. Estos trabajan sobre el metabolismo del ácido fólico, que lo voy a hacer en la pizarra para que se entienda bien.